En este primer video voy a explicar de manera muy simple una pequeña introducción a la programación. Para eso voy a utilizar el entorno de Microsoft Small Basic. Acá pueden ver ustedes la página web desde donde pueden descargar el entorno. Hay bastantes tutoriales. Si bien es cierto, la página está en inglés, pero hay tutoriales, cierto, en español. En primer lugar, cuando queremos programar, en el fondo estamos tratando de buscar una solución. Ahora, habrán tantas soluciones como personas intenten resolver este problema. Voy a tomar como ejemplo una calculadora de índice de masa corporal, ¿cierto? Que es un índice que nos dice el nivel de peso u obesidad en el que nos encontramos, ¿ya? Pueden ver en esta página, ¿cierto? Una pequeña explicación sobre el concepto, una categorización. Lo importante es entender que lo que vamos a desarrollar o el programa que vamos a crear pretende calcular el índice de masa corporal. Un dato que es importante, no olviden revisar los tutoriales antes, leerlo para ver algunos detalles, algunas cosas relevantes. Y también nunca está de más revisar algunas referencias, ¿cierto?, al editor de Small Basic. Pueden encontrarlo en español también, por tanto, es bastante simple. Vamos al editor. Acá tenemos el editor de Small Basic. Como pueden ver ustedes, es muy sencillo. Si bien es cierto, esta versión está en inglés, pero la pueden encontrar en español sin ningún problema, para aquellos que les resulte complejo hacerlo en inglés. Tenemos la barra de herramientas, ¿cierto? Y el entorno de edición. Vamos a ver. Nuestro programa entonces se va a llamar, ¿cierto? Una calculadora de índice corporal. Vamos entonces a partir. Agregamos acá, ¿cierto?, un título para el programa, cálculo del índice de masa corporal, que siempre es importante mencionarlo cuando estamos programando para tener una buena referencia de cómo vamos progresando, avanzando. En segundo lugar, vamos a definir algunas cosas que son relevantes. En primer lugar, vamos a definir el título que tendrá la ventana, ¿cierto?, de nuestro programa, calculadora del IMC. Y eso lo hacemos a través de este objeto y esta propiedad. Bueno, esto lo pueden revisar en el tutorial y pueden ver con más detalle. Yo voy a ir a lo concreto y a lo más práctico. Después de eso vamos a definir el color de la fuente, que en este caso la vamos a dejar, ¿cierto?, en color verde. En primer lugar, vamos a identificar al usuario, es decir, quién es la persona que está realizando este cálculo. Por tanto, utilizando, ¿cierto?, estas propiedades y este objeto, vamos a pedir a través de un texto en pantalla que el usuario ingrese su nombre. Un detalle interesante: cuando ustedes cliquean cualquiera de estas líneas, digamos, pueden ver aquí en pantalla una explicación detallada de la función, el objeto o la referencia. Fíjense ustedes que acá estamos usando un concepto que ustedes pueden revisar en el tutorial, que tiene que ver con las variables, ¿ya? Y le estamos asignando a la variable nombre el nombre que la persona va a ingresar, y la estamos almacenando temporalmente en el computador. Bueno, este es un video introductorio, por tanto, muchas de las cosas que yo mencione las voy a ir explicando con mucho más profundidad en videos posteriores. Una vez que nosotros le solicitamos, ¿cierto?, el nombre, lo almacenamos en esta variable, ¿cierto? Y finalmente lanzamos a pantalla un saludo más el valor que tenga esta variable, que en este caso debería ser el nombre. Posteriormente a eso, vamos a necesitar capturar algunos datos. Y los datos que necesitamos para resolver nuestro problema son: 1. La altura del sujeto, de la persona. Y 2. Su peso. ¿Listo? Ingresar la altura, ingresar su peso. Y para eso usamos, ¿cierto?, estas funciones. Y almacenamos los valores en la variable altura y en la variable peso.
Posteriormente vamos a calcular el índice de masa corporal. La fórmula para calcular el índice de masa corporal es el peso partido por la altura al cuadrado, ¿ya? Y para eso nosotros vamos a usar una función para hacer, digamos, la potencia, que es MAD_power altura 2. ¿Qué significa esto? Esto significa que vamos a colocar la variable altura elevada al cuadrado, ¿ya? Esto ustedes lo pueden, fíjense ustedes que si nosotros por ejemplo, si nosotros lo seleccionamos, ¿cierto? Acá donde está la línea, pueden ver acá que está la explicación en qué consiste. No tiene mucha complejidad, solo hay que leer un poco, digo. Luego, como esto probablemente me va a entregar un número decimal, yo lo voy a redondear con esta otra función, ¿ya? Que me va a permitir aproximar un decimal al número, digamos, va a permitir aproximar el decimal al entero más próximo. Finalmente, vamos a almacenar en la variable IMC el resultado de toda esta operación, es decir, de dividir el peso por la altura al cuadrado y posteriormente de redondear si es que me da un decimal, ¿ya? Luego vamos a lanzar el mensaje, entonces vamos a escribir en la línea, ¿cierto? En la variable nombre, la persona que se identificó, más, ¿cierto? Su IMC es la variable IMC que fue el resultado de nuestro cálculo. Vamos a agregar ahora análisis de resultados. Esto utiliza un código un poquito más complejo, pero que vamos a ir comprendiéndolo en la medida que vamos avanzando con más ejercicio. Lo que tenemos acá es una sentencia condicional, es decir, si pasa esto, entonces ejecute esto otro, ¿ya? Puede traducirse de esa manera. Entonces, fíjense lo siguiente: si el índice de masa corporal o el IMC es menor que 18.5, entonces escribe la línea bajo peso riesgo cardiovascular mínimo. Si el IMC es mayor que 18.5 y el IMC es menor que 24.9, entonces escribe la línea peso normal y riesgo cardiovascular promedio. En el fondo lo que estoy haciendo aquí es colocando el IMC en un intervalo, es decir, cualquier valor que quede en ese intervalo tendrá que asumir este mensaje o escribir este mensaje. Ahora, si están preguntándose de dónde saqué yo esto, bueno, lo extraje de, ¿cierto?, la página que les mencioné al principio. Aquí está categorizado, ¿ya? Para saber yo en qué valor se ubica, o sea, si obtengo un IMC, ¿qué significa que caiga dentro de uno de estos intervalos o en uno de estos valores? Finalmente, ¿cierto?, una vez que hace los cálculos, define en qué categoría está, me envía o me da este mensaje. Y termino, ¿cierto?, el programa en la línea 48, colocando fin a este programa. Ahora, podrían algunos pensar que es un poco complejo, pero solo basta leer un poco y entender lo que estamos haciendo, ¿cierto?, para que se les vaya haciendo fácil. Pero no se preocupen si les causa complejidad, recuerden, esto es solamente a modo de introducción. Ahora, ¿cómo vemos el efecto? ¿Qué es lo que pasa aquí con este programa que hemos diseñado? Bastante simple, ¿cierto? Obviamente existen múltiples formas de hacer lo mismo y tal vez más eficientes, pero esto solamente tiene el objetivo de explicarles. Vamos a ejecutar entonces nuestro programa acá, Run o F5, ¿y qué es lo que obtenemos? Obtenemos, ¿cierto?, esta pantalla, calculadora del IMC, nos está pidiendo un nombre, Pedro, Enter, me saluda, hola Pedro, y me pide mi altura en metros, 1.85, ¿correcto? Enter, me está pidiendo ahora mi peso pero en kilogramos, ¿ya? Vamos a colocarle 76, Enter, y me indica, Pedro, su IMC es 22, peso normal, riesgo cardiovascular promedio. Y finaliza el programa. ¿Ok? Entonces, IMC 22, si ustedes van acá, el 22 lo van a encontrar ¿dónde? En este tramo. Por tanto, peso normal, riesgo cardiovascular promedio. Eso fue, ¿ya? Los próximos videos entonces vamos a continuar con nuestro curso de programación.
em, para que vayan ustedes comprendiendo y vayan aprendiendo algo que es muy necesario en esta época y que es programar.